La guerra entre Rusia y Ucrania ya lleva más de 2 años y medio, lo que el líder ruso, Vladimir Putin, concibió inicialmente como una operación militar especial con una duración prevista de solo unos días o semanas, se ha transformado en un enorme lodazal donde Rusia se hunde cada vez más, enfrentándose a problemas políticos y militares que no estaban previstos originalmente. En los campos político y económico, Putin observa el aislamiento de Rusia frente a las demás naciones del mundo, además de la imposición de crecientes sanciones contra la economía del país. También enfrenta una falta de apoyo cada vez mayor por parte de la población rusa, que está harta de ver a sus hijos regresar muertos o mutilados de los frentes de combate. En el ámbito militar, Rusia acumula derrotas tácticas en el campo de batalla y no logra alcanzar los objetivos militares propuestos. Además, las fuerzas rusas también enfrentan un grave problema entre sus tropas, un elevado número de deserciones y rendiciones al ejército ucraniano. Pero ¿qué motivos podrían llevar a los soldados de un ejército que, en teoría, es mucho más poderoso, mejor equipado y mejor preparado, a desertar o rendirse a sus enemigos? ¿Por qué está sucediendo esto? Estas y otras respuestas las encontrarás aquí. Si eres nuevo por aquí, debes saber que siempre abordamos temas actuales de la geopolítica y el mundo militar. Si te gustan este tipo de temas, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Esto nos ayuda a llevar esta información a más personas que, como tú, están interesadas en estos temas tan importantes. La deserción en combate se considera una grave violación de los códigos de conducta militar, y en prácticamente todas las naciones del mundo es una falta castigada con severas sanciones que pueden ir desde varios años de prisión hasta la pena de muerte en los casos más extremos. De acuerdo con muchos historiadores militares e investigadores del comportamiento humano, se trata de un fenómeno social complejo que ha ocurrido en casi todas las guerras a lo largo de la historia. Incluso en tiempos de paz, muchos soldados abandonan sus puestos durante varios días sin notificar a sus superiores, cometiendo el delito de deserción. No debe confundirse la deserción en combate con la rendición en combate. Mientras que la deserción es un acto individual y voluntario en el que un militar abandona su puesto sin el permiso de su superior jerárquico con la intención de no regresar a su posición o función, la rendición representa un acto en el que una fuerza militar, ante una situación desfavorable, opta por dejar de combatir y someterse al enemigo como prisioneros de guerra. Como se puede observar, aunque aparentemente similares, la deserción y la rendición son cosas muy distintas, siendo la deserción mucho más problemática y negativa para una fuerza desde el punto de vista moral y disciplinario. Aunque diferentes, cuando ocurren a gran escala, las deserciones y las rendiciones afectan directamente la moral y la cohesión de las tropas, disminuyendo su poder de combate y desestabilizando la cadena de mando. Desde el inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, los analistas militares han llamado la atención sobre numerosos reportes relacionados con militares rusos que abandonaron sus unidades y desertaron hacia otros países de la región, como Moldavia, Rumanía y Georgia. También son abundantes los informes sobre rendiciones de pequeñas fracciones de combate, como pelotones y compañías, ante las tropas ucranianas. Estas constantes rendiciones y deserciones se han convertido en uno de los temas más sensibles y complejos para la inteligencia militar rusa, que ha intentado imponer un alto grado de secreto sobre el asunto, evitando la divulgación de datos precisos y consistentes que podrían debilitar aún más la moral de las tropas y perjudicar el esfuerzo bélico del país. Por esta razón, los datos sobre el número de militares rusos que se han rendido durante el combate o que simplemente han desertado son imprecisos y divergentes. La invasión de Rusia al territorio ucraniano fue justificada por Moscú como una operación militar especial con el objetivo de desnazificar Ucrania. Sin embargo, desde el principio, la guerra no contó con el apoyo de un gran porcentaje de la opinión pública rusa. Durante los esfuerzos de movilización y reclutamiento de nuevos soldados para luchar en el frente ucraniano, se viralizaron en redes sociales imágenes de filas kilométricas de autos en los puestos fronterizos de Rusia con Finlandia y Georgia, en un claro intento de fuga para evitar el reclutamiento militar de ciudadanos rusos considerados en edad de servicio. Aún así, miles de jóvenes fueron convocados para integrar las fuerzas rusas,
la mayoría de ellos de manera obligatoria y sin experiencia militar previa. El entrenamiento que estos jóvenes recibieron fue, en muchas ocasiones, precario, limitándose a técnicas, tácticas y procedimientos básicos de combate, sin realizar los ejercicios adecuados de calificación y adiestramiento. Estos procedimientos se basaban en la certeza de Putin de que la campaña sería corta y que la victoria militar se lograría en pocos días o, como máximo, en pocas semanas. Como la realidad no resultó como lo esperaban los principales asesores de Putin, las fallas en el entrenamiento, los equipos individuales deficientes y las deficiencias logísticas comenzaron a pasar factura. Las bajas en combate se volvieron significativas, y la consecución de objetivos militares relevantes y decisivos se hizo más rara, a medida que las fuerzas ucranianas contraatacaban y pasaban a la ofensiva. En este escenario desfavorable, comenzó un proceso creciente de deserciones y rendiciones de las tropas rusas, motivadas por diversos factores, tanto de naturaleza táctica como estratégica. Uno de estos casos es el del desertor ruso conocido bajo el nombre en clave Silver, quien participó en la Operación Ocheret, una acción planeada por Ucrania que involucró su dramática deserción y la destrucción del cuartel del batallón ruso Storm Z. Silver, un piloto de drones rusos, tomó la decisión de abandonar el ejército ruso después de presenciar crímenes de guerra, incluidas ejecuciones extrajudiciales, golpizas y extorsiones perpetradas por sus superiores. La operación se llevó a cabo en el invierno de 2024, cuando Silver contactó al Freedom of Russia Legion, un grupo de resistencia prorruso que opera a favor de Ucrania. Después de compartir información valiosa sobre la ubicación e intenciones de las fuerzas rusas, realizó un ataque devastador lanzando granadas por los ductos de ventilación del cuartel general, donde dormían los oficiales rusos. En el lugar había alrededor de 15 personas, incluido el comandante. Las granadas detonaron con éxito, y Silver logró escapar siguiendo una ruta preestablecida hacia territorio controlado por Ucrania. En declaraciones a los medios, Silver afirmó que se unió a la resistencia ucraniana debido a los horrores que presenció dentro del ejército ruso. Tras su deserción, se convirtió en miembro activo del Freedom of Russia Legion, luchando contra el régimen de Putin. El gobierno ucraniano ha incentivado a más soldados rusos a seguir su ejemplo a través del programa Quiero Vivir, que hasta 2024 ya ha registrado más de 35.000 solicitudes de rendición voluntaria por parte de militares rusos. Una de las causas señaladas por los analistas para el elevado número de rendiciones de las tropas rusas ha sido la falta de procedimientos básicos en la emisión de órdenes hacia los pequeños escalones de combate, como compañías y pelotones. En este nivel de mando, es fundamental que todos los soldados tengan claro el concepto de la intención del comandante, es decir, cada soldado debe saber exactamente cómo actuar y qué decisión tomar en caso de que su jefe inmediato sea abatido. La ausencia de órdenes claras, con frecuencia sin objetivos bien definidos, junto con la ejecución de misiones mal planeadas y con escasa información sobre el terreno, ha llevado a estas unidades a quedar a la deriva o, literalmente, perdidas en el campo de batalla. Sin saber cómo proceder o a dónde dirigirse, no les quedó otra alternativa más que rendirse ante las tropas ucranianas. La agencia de noticias Mediazona informó que, en el primer semestre de 2023, se abrieron 2.076 procesos penales contra soldados rusos por abandonar sus unidades sin permiso. Esto representa el doble de los casos registrados en 2022 y 3 veces más que en 2021, antes del inicio de la guerra. Los especialistas creen que las cifras reales podrían ser aún mayores, ya que el gobierno ruso intenta ocultar información sobre su ejército. Esto refleja que el número de deserciones está aumentando rápidamente, mostrando la creciente insatisfacción dentro de las Fuerzas Armadas. No podemos dejar de mencionar uno de los relatos más impactantes de desertores. El caso de Maxim Kuzminov. Maxim Kuzminov era un piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania en 2023, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra el régimen ruso. A los 28 años, planeó cuidadosamente su fuga durante varios meses, manteniéndose en contacto con autoridades ucranianas. El día de su deserción, pilotó un helicóptero militar Mi-8, cargado con piezas de aviones, y voló hacia Ucrania, una acción que fue recibida con alivio y sorpresa por parte de los ucranianos.
Ucrania, que ofrecía generosas recompensas para los desertores, hasta $500,000 como parte de su campaña para debilitar al ejército ruso, recibió a Kuzminov con los brazos abiertos. En entrevistas, él explicó que su decisión estuvo motivada por su oposición a la guerra en Ucrania, su descontento con el liderazgo ruso y las terribles condiciones que él y sus compañeros enfrentaban en el frente. Kuzminov también compartió impactantes detalles sobre la desorganización de las tropas rusas, la baja moral y la brutalidad de los superiores contra los soldados. Después de su deserción, se convirtió en una figura importante dentro de la propaganda ucraniana, siendo utilizado para alentar a más soldados rusos a tomar el mismo camino. Sin embargo, la vida de Kuzminov fue trágicamente interrumpida. Fue asesinado a tiros en la ciudad de Villajoyosa, en el sur de España, durante un enfrentamiento en circunstancias misteriosas que aún están bajo investigación. Los informes iniciales sugieren que fue alcanzado durante un intento de fuga, pero los detalles son escasos. La muerte en España, muy lejos de los campos de batalla de Ucrania, demuestra que los brazos de Vladimir Putin son bastante largos y que la venganza se ha cumplido. El entrenamiento militar precario e inadecuado también es un factor que contribuye a las deserciones y rendiciones de los militares rusos. Una gran parte de los soldados fue reclutada de forma emergente y enviada al frente de combate sin la preparación técnico-militar adecuada para desempeñar funciones en combate, y sin el desarrollo de atributos afectivos propios de los combatientes, como el espíritu de cuerpo, el valor, la abnegación, la lealtad hacia sus compañeros de uniforme, entre otros. La falta de esta preparación ha llevado a que muchos de estos militares opten por desertar o rendirse tan pronto como se enfrentan a situaciones desfavorables en el teatro de operaciones. A diferencia de los soldados ucranianos, que libran una guerra en defensa de su territorio, de sus familias, de sus propiedades y, en última instancia, de su patria, lo que los motiva a continuar luchando incluso en situaciones adversas, gran parte de los soldados rusos no tiene esta motivación. Según el testimonio de muchos de ellos, no entienden con claridad las razones del conflicto. Cabe mencionar que una gran parte del personal ruso que lucha en Ucrania proviene de regiones lejanas, como Siberia, lo que hace que la guerra sea aún más distante y sin sentido para ellos, generando un sentimiento de que están luchando y muriendo por una causa que no les pertenece. Este descontento moral, sumado a los esfuerzos de las operaciones psicológicas llevadas a cabo por Ucrania sobre las tropas rusas, ha llevado a numerosos soldados rusos a negarse a luchar, prefiriendo el camino de la deserción y la rendición. Los relatos de desertores y prisioneros de guerra rusos también indican que las tropas rusas de primera línea, es decir, las que están en contacto directo con las fuerzas ucranianas, enfrentan situaciones extremadamente adversas en el campo de batalla. Además de las dificultades normales del combate, la falta de uniformes y equipos individuales adecuados ha sometido a los soldados a un frío extremo y a condiciones de vida extenuantes y degradantes. En una entrevista exclusiva para el sitio DW, un joven desertor ruso, identificado con el seudónimo Vasily, compartió detalles sobre su huida de Rusia y los desafíos que enfrentaron tanto él como otros desertores. En un parque tranquilo en Múnich, donde se reunió con el equipo de DW, Vasily reveló que lleva casi un mes en Alemania, siendo uno de los primeros desertores en ingresar legalmente al país. Aunque ahora se siente seguro, teme por su familia que aún permanece en Rusia, razón por la cual prefiere no revelar su nombre verdadero. Vasily, quien estudió en la Academia Militar, se unió al ejército ruso, pero con el tiempo su decepción hacia la institución fue en aumento. Cuando Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania, fue convocado al frente de batalla. Recordando el momento en que recibió la orden, explicó que le informaron que el ejército estaba quedándose sin soldados. Sin embargo, se negó a participar en la guerra, justificando su decisión por sus raíces ucranianas, ya que su padre es ucraniano. A pesar de las amenazas, logró evitar ser enviado al frente, aunque no fue liberado de su unidad. Según Vasily y otros desertores que hablaron con DW, abandonar el ejército ruso ya era complicado antes de la movilización parcial anunciada por Vladimir Putin en septiembre de 2022, pero se volvió prácticamente imposible después de eso, cuando las penas por deserción fueron elevadas hasta 15 años de prisión. Además de Vasily,
Otros dos desertores rusos, Viktor y Yevgeny, también compartieron sus experiencias con DW, revelando los horrores que presenciaron durante la guerra y las razones que los llevaron a abandonar el ejército. Viktor, un oficial de comunicaciones, relató cómo fue obligado a participar en la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. A pesar de intentar renunciar al ejército, fue enviado a un ejercicio militar en Crimea y, el 24 de febrero, su unidad participó en la invasión. Viktor describió el caos de la operación, recordando cómo lo despertaron a las 5 de la mañana y lo llevaron al frente sin siquiera saber a dónde iba. La situación era desesperada. Si avanzaban, podían ser asesinados por los ucranianos. Si retrocedían, serían disparados por sus propias tropas rusas. Relató haber presenciado ejecuciones de prisioneros de guerra y otros horrores que lo llevaron a cuestionar su papel en el conflicto. A mediados de 2022, Viktor finalmente logró obtener una licencia, pero su intento de renunciar fue frustrado. Eventualmente, escapó a Kazajistán, donde vive con miedo de ser extraditado a Rusia. Yevgeny, otro desertor entrevistado, era oficial de una unidad especial y fue enviado a la frontera con Ucrania para un ejercicio militar en febrero de 2022. Explicó que el ejército le ofreció una promoción social, pero lo que encontró fue una masacre en Brovary, cerca de Kiev. Su unidad sufrió grandes bajas y Yevgeny presenció muertes y ejecuciones, aunque afirma que no participó directamente en esos crímenes. Determinado a escapar del conflicto, tomó la desesperada decisión de herirse a sí mismo en una pierna, alegando que los ucranianos le habían disparado. Esto le permitió ser trasladado de regreso a Rusia y, posteriormente, huir a Kazajistán. Durante los interrogatorios realizados a prisioneros de guerra rusos inmediatamente después de su rendición, los ucranianos revelaron que muchas unidades de combate rusas de primera línea han presentado serias deficiencias logísticas en elementos básicos de suministro. Entre las principales quejas expresadas por los prisioneros rusos están la falta de alimentación adecuada, el racionamiento de agua potable e incluso la falta de municiones para las acciones de combate. Ante esta catastrófica situación logística, muchos optan por rendirse, ya que saben que los ucranianos tratan a los prisioneros de guerra rusos de manera digna. Son relativamente comunes los relatos de malos tratos e incluso de castigos físicos impuestos por oficiales y suboficiales rusos a los soldados que muestran un rendimiento inferior al esperado en combate o a aquellos que se atreven a quejarse de algo. Así, muchos militares buscan la deserción o se rinden a los ucranianos en la primera oportunidad que se presenta, como una forma de escapar de esas malas condiciones en el frente de batalla. Aprovechando este contexto, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo acciones psicológicas eficaces contra las tropas rusas, distribuyendo panfletos, realizando transmisiones de radio e incluso publicando en redes sociales, donde fomentan la rendición de las tropas rusas, afirmando que esa es la única forma en que los soldados enemigos pueden salvar sus vidas. Además, ofrecen garantías de tratamiento humanitario, conforme a lo establecido por la Convención de Ginebra y el derecho internacional en los conflictos armados. La larga permanencia de las tropas en el frente también comienza a pasar factura. Expuestos a diario a escenas de violencia extrema, mutilaciones y muertes, muchos soldados comienzan a presentar síntomas de trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales relacionados con la guerra. El efecto ha sido devastador. Muchos soldados en estado de shock abandonan sus puestos y sus unidades de combate como respuesta emocional al trauma sufrido en combate, siendo capturados inevitablemente por las fuerzas ucranianas sin ofrecer resistencia alguna. Este aumento en el número de deserciones y rendiciones no ha pasado desapercibido para el Estado Mayor ruso. Preocupados por el efecto negativo sobre las tropas y la opinión pública, el gobierno de Putin ha adoptado medidas cada vez más severas para desalentar y castigar las rendiciones y deserciones. En septiembre de 2023, la legislación militar rusa fue modificada para aumentar las penas previstas para estos crímenes. Se han reportado casos de desertores rusos recapturados por sus tropas que han sido torturados e incluso ejecutados sumariamente por fusilamiento, como una forma de desmotivar a otros soldados de adoptar la misma actitud. Ha habido varios informes de que, en caso de rendición de sus militares,
Las autoridades rusas informan a los familiares que sus seres queridos fueron muertos en combate, enviando a las familias incluso los supuestos restos mortales de los militares. Para contrarrestar esta práctica, y como una acción psicológica, Ucrania ha permitido que sus prisioneros de guerra realicen llamadas telefónicas a sus familiares, donde tienen la oportunidad de informar sobre sus condiciones sanitarias y sobre el trato que están recibiendo. Estas historias se difunden rápidamente, fomentando nuevos casos de deserciones y rendiciones. El impacto de las deserciones de soldados rusos ya ha comenzado a generar divisiones en la sociedad rusa, especialmente en grandes centros urbanos como Moscú y San Petersburgo. Muchas familias se enfrentan al difícil dilema de apoyar o incentivar a sus familiares a desertar o rendirse a las tropas ucranianas. Estas familias enfrentan el estigma generado por la narrativa y propaganda estatal rusa que condena y demoniza estos comportamientos. Esta situación ha generado una intensa polarización y grandes discusiones dentro de las familias, aumentando el clima de división interna y descontento de la población con el gobierno. De cualquier manera, los soldados rusos que han desertado o se han rendido a las fuerzas ucranianas deben estar enfrentando un doloroso dilema. Por un lado, ahora están bajo la protección de la Convención de Ginebra y están siendo bien tratados como prisioneros de guerra, pero por otro lado deben preocuparse diariamente por el estigma de ser considerados traidores cuando regresen a Rusia al final del conflicto o cuando sean intercambiados por prisioneros de guerra ucranianos en poder de los rusos. Algunos de ellos incluso han solicitado asilo político en otros países para evitar tener que regresar a Rusia. El aumento de las deserciones y rendiciones observadas en las fuerzas rusas durante el conflicto con Ucrania es, en última instancia, un reflejo de una campaña militar mal concebida, mal planeada y mal ejecutada, que apunta directamente a las crisis internas que enfrentan las Fuerzas Armadas rusas. La historia militar demuestra que cuando los soldados comienzan a desertar y rendirse, esto ocurre inevitablemente debido a fallas agudas y sistémicas en la estructura militar, ya sea por falta de liderazgo, entrenamiento ineficiente, logística incapaz de abastecer a las tropas o objetivos de guerra mal definidos. Si Vladimir Putin aún espera obtener algún tipo de triunfo en la guerra de Ucrania, es conveniente que dé instrucciones lo antes posible a su Estado Mayor para frenar de una vez por todas la sangría que representa para la moral de las tropas los actuales niveles de deserciones y rendiciones. De lo contrario, pronto podría ser demasiado tarde y amargar una derrota definitiva en un conflicto que imaginó sería extremadamente rápido y en el que el oponente presentaría poca resistencia. ¿Y cuál es tu opinión sobre este tema? Déjala en los comentarios. Si te gustó este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más actualizaciones. Activa la campanita de notificaciones para que tengas acceso a nuestro contenido más reciente. Ahora quédate con estos videos que están apareciendo en tu pantalla. Solo tienes que hacer clic. Míralos ahora. Hasta la próxima.